buenas, mi nombre es Luis Martínez y yo les voy a hablar sobre si la fotografía artística es un arte contemporáneo. ¿Qué es el arte contemporáneo? El arte contemporáneo es la creación artística producida en el presente, la cual es contextual al lugar y tiempo, refleja el pensamiento contemporáneo de la época y se ve principalmente influida por las herramientas y dispositivos actuales, los estilos y tendencias, así como por las prácticas artísticas, institucionales y de mercado que marcan pauta. El arte contemporáneo se manifiesta tanto en las artes plásticas, el arte conceptual, como en artes multimedia. Sin embargo, el llamado arte post-conceptual es el que presenta hoy una hegemonía en los principales circuitos artísticos. Fotografía artística contemporánea. Es la fotografía delineada en el arte contemporáneo, producida en el presente por lo que refleja el contexto de la época, donde la fotografía funge como un medio o disciplina, eje para el desarrollo de un concepto autoral artístico que en formato, temática, estilo, técnica y fondo, contenido intelectual, autoral, referencial, mensaje, significado, configura la obra de arte fotográfica. Algunos géneros de la fotografía artística contemporánea son foto artística documental. Desde un concepto autoral artística, a través de la fotografía se narran historias, se documentan sucesos, se presentan testimonios de seres y lugares. Algunos de sus enfoques son retratos de personas en su intimidad y cotidianidad diaria de la vida, exploraciones del paisaje natural y urbano, los espacios y sus contextos, retrato y autorretrato construido, fotografía artística construida, donde se narra mediante retratos y autorretratos ficciones y narrativas, producciones recreadas en la intervención o no, ambiciones, escenografías, personajes, vestuario, iluminación específica, edición digital y elaborada. Es un género que retoma aspectos de la fotografía cinematográfica y publicitaria en el enfoque artístico. Apropiacionismo fotográfico. La apropiación, reinterpretación o referencia directa a obras de terceros siempre ha estado presente en la historia del arte, pero particularmente se ha desarrollado como una práctica común en el arte contemporáneo, donde la fotografía no es ajeno a ello. Sin embargo, para que toda apropiación sea considerada material de arte, debe invariablemente dar un nuevo significado a lo reinterpretado y por lo tanto configurar el concepto de una nueva obra de arte. Foto conceptual contemporánea. Cabe precisar que el llamado arte de índole conceptual se desarrolló a lo largo del siglo XX en los años 70. Fue un movimiento definido con ese nombre, un estilo donde se otorga mayor importancia al concepto intelectual presente en la obra que a sus cualidades técnicas y estéticas. En la fotografía artística contemporánea se ha desarrollado plenamente el ámbito conceptual, conjugando con la fotografía otras de sus disciplinas propias como el ready-made, la instalación, el performance, el videoarte, el collage y el arte objeto. Muy bien. ¿Cómo ha sido la evolución de la fotografía desde el arte moderno hasta el arte contemporáneo? A mediados de la década de los 80 empezamos a referirnos con el término de fotografía contemporánea a aquellas imágenes que se acercan más a las técnicas clásicas o a las técnicas utilizadas y enseñadas hasta la fecha. Pero sobre todo, la fotografía adquiere en este momento el estatus de arte en su totalidad. Un gran estreno para un arte que se solía concebir como una traducción de la realidad y no como un medio de expresión. Antes de la llegada de la fotografía digital, Bird y Hilla Becher fueron los primeros en entender la fotografía como una forma de arte conceptual. Conocidos por sus fotografías de edificios industriales, los alemanes equiparaban estas construcciones a las catedrales modernas de la época. Utilizan principalmente las técnicas denominadas clásicas de la fotografía de edificios para inmortalizar estas construcciones modernas. Las enseñanzas de estos artistas inspiraron a más de uno en Alemania y el resto del mundo. Muchos siguieron su estilo, especialmente Thomas Roth y Andreas Gursky. La fotografía contemporánea, con prácticas inéditas, reportajes, nuevas técnicas,
Ofrece todo un cambio a los artistas, les ofrece nuevas posibilidades, aparecen nuevos conceptos, como la distorsión, el fotomontaje, la Polaroid, nuevos materiales, el trampatojo, la renovación estilística, las artes tecnológicas, entre otras. Aunado a esto, la fotografía contemporánea es conocida por su corriente de fotografía plástica. De hecho, a partir de los años 80, la fotografía empezó a reconocerse como un arte en sí mismo en el mundo de las bellas artes. Así dejaban de buscar imágenes para la prensa o para ilustrar videos y empezaban a buscar fotos bonitas, por así decirlo. Se produjo así una ruptura. Empezó a hablarse de artistas y fotógrafos. Una ruptura bien visible en palabras de Christian Boltanski, que se definía a sí mismo más como un pintor que como un fotógrafo. La fotografía es el fotoperiodismo, el resto es pintura. Entonces, distinguimos la fotografía de arte de la pura fotografía, llamada street photography. Los medios empiezan a variar. Las fotos de arte se exponen, las otras se utilizan para ilustrar con un objetivo en concreto. Sin embargo, sea cual sea la forma elegida, documental, artística, etc., la fotografía sigue siendo un medio para difundir, analizar y entender lo que nos rodea. Existe una interpretación para cada imagen. Se inventaron nuevos formatos que mezclaban la fotografía con el montaje personalizado. Estas creaciones suelen utilizarse como obra artística y no como soporte periodístico. Permiten a los artistas expresar su sensibilidad mediante fotografías y distintas técnicas digitales. Bien, estos son los componentes básicos de la fotografía artística. Componentes básicos de la fotografía artística contemporánea. La fotografía artística contemporánea no parte de simples principios de composición, sino de herramientas más sofisticadas que permiten una enorme libertad creativa. Y aunque estas disciplinas siempre están abiertas a nuevas propuestas, hay tres que son casi omnipresentes. ¿Cuáles son estas? El fotomontaje, que es un arreglo de fotografías mediante métodos analógicos o digitales que modifican el mensaje original, modificando, añadiendo o quitando parte de la imagen base. Componentes básicos de la fotografía artística contemporánea. La fotografía artística contemporánea no parte de simples principios de composición, sino de herramientas más sofisticadas que permiten una enorme libertad creativa. Y aunque estas disciplinas siempre están abiertas a nuevas propuestas, hay tres que son casi omnipresentes. ¿Cuáles son estas? Bueno, 1. El fotomontaje. Es un arreglo de fotografías mediante métodos analógicos o digitales que se modifica el mensaje original, añadiendo o quitando partes de la imagen base. 2. La distorsión. Esta es muy frecuente en medios digitales. Se trata justamente de eso, de modificar las proporciones y la apariencia de un elemento de la imagen para enfatizar un significado. 3. La combinación de medios. En la fotografía contemporánea vale todo, incluso trascender la técnica e incorporar otros elementos, cualquiera que sean, a la composición. Hola, soy Mauriet Páez. Ahora les estaré explicando un poco sobre el proceso creativo de la fotografía contemporánea. El proceso creativo en la fotografía contemporánea. Crear arte fotográfico es una experiencia muy distinta a cualquier otra forma de tomar fotografías. Es por ello que debes conocer los siguientes aspectos. La exploración fotográfica como un fin en sí mismo. El arte contemporáneo está hecho de nuevas propuestas. Estas no surgen de la nada, sino que son producto de un ejercicio consciente de exploración por parte del artista. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante que el artista sepa jugar con los materiales, combinar, justaponer, modificar, hackear, pero ante todo dominar la luz. Es por esto que es un proceso sumamente gratificante para el artista y que con frecuencia la creación artística se deriva de lo que él mismo descubre en esta etapa. El siguiente aspecto es la subjetividad. El arte es subjetivo y su valor emana de la interpretación. Es por eso que en esta etapa el artista
debe hacer un ejercicio de introspección para descubrir cómo se relaciona el tema y cuál es su postura, si es que hay alguna. Luego está el discurso y el lenguaje, que es el siguiente paso después de haber hecho ya todo este cuestionamiento de cuál es la postura del artista y qué quiere expresar. Es entonces donde se da paso a que todas las ideas del artista sean expresadas de la forma que él considere más conveniente. Luego está la interpretación en la fotografía artística contemporánea. Esta parte es algo así como el epílogo del arte, que es cuando el artista ya ha expresado su mensaje y lo siguiente es que llegue un espectador. Es aquí donde el fin último del arte se manifiesta, pues se logra comunicar de una u otra manera el mensaje que el artista quiere transmitir a otras personas. Aunque es importante también que entendamos que el mensaje no se va a transmitir tal cual como el artista tenía pensado, por lo mismo que se comentó anteriormente sobre la subjetividad. Otro punto sobre el que les quería comentar es las propuestas de vanguardia en la fotografía. La fotografía artística contemporánea es una disciplina emocionante, llena de ideas y propuestas que sorprenden a propios y extraños. En plena era digital, por ejemplo, los artistas recurren a métodos analógicos y anacrónicos, como el daguerrotipo, que al ser combinado con otras técnicas, da resultados ciertamente sublimes. Para algunos artistas, el mérito ni siquiera está en crear, sino en mezclar y combinar. Quizás lo más sorprendente de todo es que la fotografía contemporánea trasciende a la técnica y es cuando se deshace de todo lo que no es necesario que descubre que ni siquiera hace falta una cámara, basta con dos ingredientes, luz y tiempo. Buenos días, mi nombre es Gabriel Fernández y les voy a hablar sobre la fotografía y sus géneros y subgéneros. Impasibilidad. Con el término impasible nos referimos a la fotografía que los agroparlantes llaman deadpan. Su estética puede ser distante y fría, de una precisión y claridad apabullantes. Sus descripciones son muy específicas y dan la impresión de una gran objetividad. Se caracterizan por la monumentalidad tanto en las escenas como en la presentación, pues pueden ser impresiones de varios metros. También se identifica con al arte minimalista. Objetos. La fotografía también enfoca los objetos y su posibilidad para cambiar la percepción de la vida diaria. En la fotografía contemporánea es una nueva forma para realizar una transfusión entre el lugar público y el espacio privado. Ciudad y cotidianidad. Durante una buena parte del siglo XX, la fotografía de calle fue uno de los géneros favoritos del documentalismo y el neodocumentalismo. En la fotografía contemporánea existe una visión distinta donde no impera el instante decisivo de Cartier-Bresson, sino una recuperación de la cotidianidad y lo ordinario, así como las yuxtaposiciones y una mirada que busca penetrar en las escenas de la vida del fotógrafo. Narrativa. Este género se concentra en las capacidades e incapacidades narrativas de la fotografía. Es una fotografía construida que cuenta con una historia en un cuadro único. Jeff Wall dice que el fotógrafo puede ser cazador o agricultor, es decir, salir a la calle para encontrar una presa o, por el contrario, realizar todo un conjunto de acciones que construyan la imagen. Apropiación. El modernismo daba gran importancia a los conceptos de autoría, originalidad y estética en la fotografía. La actitud postmodernista es una genuina antítesis que busca explorar más bien los fenómenos de diseminación, reproducibilidad fotográfica, falsedad y mímica. En la apropiación, el fotógrafo recicla, reprocesa, se apropia, satiriza
revive y rehace el imaginario colectivo. La apropiación es una práctica muy común en la práctica de la postfotografía. El autorretrato. Aunque podría parecer un mero colario del retrato, el autorretrato es una de las posibilidades más vigorosas de la fotografía contemporánea. Mediante el autorretrato, los artistas han empleado la fotografía como un medio de expresar su raza, género e incluso sexualidad, y una alternativa para mostrar que la persona es algo más que la tríada de identidad occidental: blanco, clase medierio, masculino, entre otros. Retrato. El retrato reinó durante el siglo XIX, y en el nuevo milenio el rostro humano capturado por la fotografía sigue siendo uno de los temas recurrentes. Se creía que el rostro conforma un aspecto fijo de la persona, inmutable e impuesto por el destino. Hoy la cara puede sufrir cualquier clase de mutación mediante el maquillaje, la cirugía, el Photoshop o una máscara. La fotografía contemporánea inquiere sobre el papel del rostro de la individualidad, un concepto mucho más problemático de lo que parecía. La fotografía de identidad, pasaporte, carnet, entre otros, resulta insuficiente para determinar la individualidad, y eso se ha convertido en materia de reflexión para algunos artistas contemporáneos. Arte conceptual. En los últimos años, los fotógrafos han utilizado un gran número de estrategias artísticas, como la performance, el happening, la instalación o la intervención. Es importante recordar que la fotografía comenzó a emplearse como un método de documentación del hecho artístico. Muchos autores utilizaron diversos métodos de documentación para crear un archivo histórico de sus obras. La diferencia crucial entre otras formas de arte conceptual y una fotografía artística conceptual es el resultado final buscado, en el cual que nos interesa el desenlace de toda la conceptualización, planeación y ejecución es una fotografía. Archivo, historias, huellas y memorias. La fotografía comenzó como un vehículo perfecto para el recuento histórico, el archivo de datos, la preservación de huellas, en resumen, para preservar la memoria de la humanidad. Estas antiguas y venerables funciones son reconstruidas y repensadas en la fotografía contemporánea. Desde un análisis semiótico, toda fotografía es un índex, una huella. La fotografía contemporánea registra la huella de la acción. Si en el siglo XIX y siglo XX la fotografía tenía la magia que llevaba al observador al lugar mismo de los hechos durante el momento mismo de la acción. Para comprender mejor la fotografía artística contemporánea, vale la pena repasar algunos de los géneros y subgéneros con sus particularidades y fotógrafos representativos, la cual divide la fotografía contemporánea en 10 posibilidades: fotografía artística conceptual, narrativa, impasibilidad, ciudad y cotidianidad, retrato, objetos, autorretrato, archivo, historia, huellas, memorias, apropiación e intimidad. Intimidad. Cuando Larry Clark mostró la vida en los suburbios, vista desde dentro, el gran público se fue de espalda. Se presumía que las drogas y el sexo eran temas más propios de una supuesta degradación urbana. La fotografía se ha convertido en una posibilidad para crear una narrativa de la vida íntima y doméstica en un estilo subjetivo y convencional. La fotografía intimista toma prestado y redirecciona el dialecto de la fotografía vernácula para hacer público lo que acontece en el terreno privado.